Buenos días, estamos grabando para que todos estén enterados. Entonces, hoy tenemos nuestra reunión semanal habitual de la Universidad Nacional y está a cargo de la doctora Laura Juliana Gallego, quien nos va a hablar de insuficiencia limbal. Adelante, doctora Juliana. Muchas gracias, doctor Ortiz. Buenos días a todos. Bueno, como ya les comentó el doctor Ortiz, mi nombre es Laura Juliana Gallego Suárez, soy residente de tercer año de oftalmología en la Universidad Nacional y el día de hoy, pues el tema que quise traer fue insuficiencia limbal, dado que pues hay algunas revisiones muy interesantes recientes que me parece interesante compartir. Bueno, para iniciar, este es el contenido que vamos a tratar durante la charla. Y a modo de introducción, hablar un poco de la importancia que tiene las células madre dentro de este tema, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Entonces, como tal, el término fue propuesto en el año 1868 por Ernest Haeckel, por primera vez un biólogo alemán, donde pues hablamos entonces que las células madres son células no especializadas con un potencial de diferenciación que tienen la capacidad de autorrenovarse, diferenciarse y generar simultáneamente cualquier tipo de célula en el organismo con algunos ciclos lentos durante pues, la homeostasis in vivo. A lo largo de los años, estas células han tenido un gran atractivo importante pues, por su aplicación terapéutica en distintas ramas de la medicina y sin duda pues, la oftalmología no es la excepción, especialmente pues, este tema es bastante interesante. Entonces, de manera general, hablamos que según el potencial de diferenciación, estas células madres se pueden clasificar tanto en totipotenciales, pluripotenciales, multipotentes, oligopotentes o unipotentes. Dependiendo también de la etapa de desarrollo en la que se encuentre, podemos dividirlas en células madres embrionarias o células madre adultas. De las células madre embrionarias podemos decir que son pluripotentes y estas pues derivan de los blastocitos, y de las células madres adultas existen algunos tejidos adultos que tienen en mayor o menor medida un potencial de diferenciación y de aquí pues hablar esa importancia de las propiedades entonces multipotentes, oligopotentes y unipotentes que llegan a tener estas células. En condiciones particulares, ante estímulos, ante lesiones, estas células madre adultas pueden tener una activación y una proliferación buscando regenerar los tejidos pues, bajo estos diversos estímulos. Entonces, ya entrando un poco más en materia, hacia el año 1971, estos doctores propusieron que la renovación del epitelio corneal era impulsada por la migración de células epiteliales ubicadas en el limbo pues, esclerocorneal. De aquí, entonces, pues, las hipótesis que vamos a ir mirando, donde estas células madre epiteliales del limbo han sido entonces estudiadas y han sido, pues, ya visto en varios estudios in vivo o in vitro, que pues tienen esa evidencia entonces como células madres, células progenitoras del endotelio corneal periférico. Además de estas, se han identificado diferentes poblaciones de células madre en el estroma y que pues no solo entonces son estas células madre epiteliales del limbo, sino también pues estas del estroma corneal, las células madre endoteliales, y cómo parecen pues coexistir y tener unas relaciones importantes dentro de un nicho que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, teniendo entonces un papel vital para el mantenimiento de la homeostasis y de la reparación de la córnea. Vemos entonces acá una de las teorías que surgieron, esta pues es de las más nombradas, hacia 1983, donde se propuso la hipótesis XYZ para el mantenimiento del epitelio corneal. Esos autores sugirieron que, como vemos pues ahí un poco en la gráfica abajo a la izquierda, sugirieron entonces que la proliferación de las células epiteliales basales de la córnea, sería como lo escrito en X, y un movimiento centrípeto de las células periféricas, lo que sería escrito como EY, es igual a la pérdida de las células epiteliales de la superficie de la córnea, que está escrito con la letra Z. Por lo que tenemos entonces que el reemplazo de esas células puede mantener y pues entonces tener ese reemplazo de las células que se van perdiendo en la córnea. Y nombrar también otro concepto, y es que estas células periféricas
pues en este caso hablaban que se residían exclusivamente en la zona limbial, pero pues la idea es buscar mantener un número constante de células, dando lugar a lo que se conoce entonces como células amplificadoras de tránsito. Estas células del epitelio, es importante pues nombrar la gran capacidad proliferativa que tienen. Constantemente tienen dos tipos de división celular, una división que es simétrica y otra que es asimétrica, buscando mantener esa renovación constante. Durante la primera división, que es la división simétrica, surgen dos células madre idénticas, o alternativamente dos células hijas que se diferencian pues idénticamente. Y por el contrario, la otra división, que es la división asimétrica, da como resultado una célula madre y una célula amplificadora de tránsito temprano, que era lo que nombrábamos anteriormente. Entonces, sin duda, todos estos procesos de división y diferenciación tienen un control muy estricto dado por ese microambiente, lo que conocemos como el nicho limbal, y el nicho limbal tiene pues unos importantes factores, unos importantes componentes vasculares y de inervación, donde entonces entran en juego diferentes nutrientes, diferentes factores de crecimiento. Y notando también pues el papel que tienen otros componentes como son las células de Langerhans, las células mesenquimales y toda la interacción que pues tienen estos componentes a nivel de este nicho. Bueno, ¿dónde entonces se ha descrito que se encuentran? Hablamos que pues, hay unos datos existentes que sugieren fuertemente que estas células residen en la capa basal del epitelio limbal corneal. Se cree que estas células son especialmente ricas, están especialmente ubicadas en las empalizadas de Vogt, que son estas crestas que vemos ahí resaltadas, son más notorios, nos vamos a ver más adelante en los iris, en las personas con iris oscuros. Y estos se encuentran pues especialmente concentradas a lo largo del limbo superior e inferior. Acá vemos una imagen pues, muy bonita de microscopía confocal, donde se muestran las empalizadas de Vogt. Bueno, ya luego de esta introducción y si entrando un poco en materia, entonces hablamos de la deficiencia o pues la insuficiencia limbal. Fue definido por un consenso que se realizó en el año 2019, consenso reciente, donde se define como un trastorno epitelial corneal progresivo caracterizado entonces por erosión recurrente, vascularización corneal, crecimiento epitelial conjuntival, lo que da como resultado opacidad corneal y pues finalmente un resultado de discapacidad visual para el paciente. Hay muchas causas, vamos a verlas adelante en otra tabla, en una clasificación. Hay muchas causas diferentes que dan lugar a esta insuficiencia y pueden presentarse tanto de manera unilateral o bilateral y pueden tener un compromiso parcial o total. Pero ¿cómo ocurre todo esto? Entonces se considera que estas células limbales y este microambiente limbal sin duda es muy importante para tener ese mantenimiento de la vascularidad corneal y el privilegio inmune que tiene la córnea. Y cuando una córnea pues, en condiciones sanas o ante una lesión que no es muy grande, tiene una respuesta inflamatoria que tiene entonces una secreción de citoquinas, activación de estas células buscando regenerar ese epitelio y finalmente teniendo la resolución de la inflamación. Sin embargo, hay condiciones donde hay lesiones extensas, donde se compromete el nicho limbal y todo este equilibrio, toda esta respuesta inflamatoria no logra ser mitigada y lleva finalmente a unos cambios patológicos. Esto vemos acá algunos de los factores que se encuentran implicados. Entonces hay una secreción persistente de citoquinas proinflamatorias, hay una respuesta defectuosa en el nicho limbal y todo esto entra entonces en juego como un círculo vicioso, finalmente llevándonos a una respuesta que no es correctamente regulada y teniendo entonces el reclutamiento de las células epiteliales de la conjuntiva adyacente. ¿Cuáles son esas causas que nos pueden llevar a esta insuficiencia? Podemos entonces dividirlas de distintas maneras. Esta división pues es un poco más práctica, de tenerlas entonces como algunas causas adquiridas, causas hereditarias y causas idiopáticas. Dentro de las causas adquiridas, dos grupos grandes, aquellas que tienen un componente inmunitario y otras que no. Y de acá resaltar que dentro de las principales causas que vemos más frecuentemente a nivel mundial están las quemaduras químicas y las quemaduras térmicas.
Otro estudio, particularmente es un estudio australiano. En esa población lo que se describió más frecuentemente fue el daño asociado a uso inadecuado de lentes de contacto, y vemos también cómo cobran pues importancia estas patologías con un componente inmune, como son el síndrome de Stevens-Johnson, los pénfigos y las enfermedades alérgicas, la enfermedad de injerto contra huésped. Dentro de las causas congénitas, la que más frecuente, pues estas son realmente poco frecuentes, pero dentro de estas, la que se escribe más frecuentemente es la aniridia congénita. Bueno, ¿cómo podríamos entonces encontrar estos pacientes en la clínica? Estos pacientes pueden tener una gran variedad, ¿sí?, de presentaciones, como vamos a ir viendo, es una gama amplia. Podemos encontrar desde un paciente asintomático inicialmente y que posteriormente, cuando ya empieza a tener síntomas, estos pacientes describen entonces disminución de visión, dolor, fotofobia, ojo rojo, epífora. Y vemos entonces ya luego, asociado a las erosiones corneales recurrentes, otros síntomas como fotofobia y blefarospasmo. Acá vemos una fotografía, recalcar que pues como vamos a ver a lo largo de la charla, es muy importante la descripción clínica y todos los hallazgos que se pueden tener en la lámpara de hendidura y en la tinción con fluoresceína y diferentes elementos diagnósticos que podemos utilizar, pero sin duda la clínica es muy importante. Y destacar que en este examen de lámpara de hendidura, particularmente en la zona superior, es donde se suele ver más tempranamente la enfermedad y se pueden revelar entonces los signos con la tinción de fluoresceína. Esta tinción nos puede ayudar a diferenciar entonces entre un epitelio corneal que se encuentre sano y un epitelio que se encuentre pues con un daño, ya que, como vemos en las primeras imágenes A y B, que sería una imagen pues de un paciente con una superficie normal en este caso, no vemos esa tinción con fluoresceína, vemos cómo pues en general todo se ve transparente sin ninguna lesión, pero a medida que se va generando el daño ya en las imágenes C y D, empezamos a ver una especie de patrón que es mucho más notorio en la imagen inferior, que toma ese aspecto como a modo de irregular, se me escapa la palabra, como torbellino, por decirlo así, no me acuerdo ahorita exactamente la palabra. Y vemos cómo ya también en la clasificación, dependiendo de la extensión que tenga este compromiso y de la zona central que comprometa, pues vamos a tener una clasificación distinta. ¿Qué pruebas se utilizan? Una de las más descritas es la citología de impresión. Está descrita desde el año 1989 y que de hecho se considera el estándar de oro. Esta prueba consiste es un método pues simple, mínimamente invasivo, que es capaz de detectar entonces las células caliciformes o las células epiteliales conjuntivales en la superficie de la córnea, colocando entonces sobre la superficie ocular, pueden ser pues de diferentes materiales, un papel filtro de nitrocelulosa o acetato de celulosa, para buscar las células. Se describe también que si uno hace un muestreo repetido en un área particular, puede lograr tener pues la captación en capas más profundas. Pero esta prueba pues tiene algunos inconvenientes. Vemos que puede ser afectada por distintos factores. Esta sensibilidad puede estar entonces dependiendo desde el material que se utiliza, la presión que se imprime al realizar la aplicación del filtro sobre la superficie ocular, el lugar, la ubicación donde se toma la muestra, ya que, como vamos a ver, pues hay algunos casos donde la patología tiene un compromiso sectorial, y la recuperación de estas células conjuntivales, notar que es más eficaz que la de las células epiteliales de la córnea. Por eso es importante acá hacer pues esta aclaración y resaltar que la ausencia de células epiteliales corneales en este papel no necesariamente indica una ausencia de células epiteliales en la superficie ocular, como suele ser el caso pues de los pacientes con córneas normales. Acá vemos entonces que no podríamos considerarla como una prueba cuantitativa para estadificar la insuficiencia limbar. ¿Cómo vemos esto?
Entonces, la muestra de citología obtenida se somete a un procesamiento histopatológico con diferentes tinciones, como puede ser la hematoxilina de eosina o las tinciones de Paz. Estas tinciones van a detectar la presencia de células caliciformes que indican que hay entonces una invasión de células epiteliales conjuntivales sobre la superficie de la córnea. Y aunque la detección de estas células se considera pues una condición pues implícita para el diagnóstico de la insuficiencia, su ausencia no nos indica que haya un limbo sano. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y también que pueden haber de por sí condiciones como en el Steven Johnson, donde esa concentración de células caliciformes, pues per se están disminuidas. Entonces, acá como nombramos, tener un resultado positivo esta citología, pues nos confirma el diagnóstico, pero tener un resultado negativo nos lleva a pensar si ante una alta sospecha clínica que se requieren pues, pruebas adicionales para detectar las células epiteliales para el diagnóstico definitivo. Y acá entonces podemos utilizar otras técnicas como son la inmunistoquímica. Esto pues ha surgido buscando tener entonces unos marcadores más específicos para indicar que estas células se encuentran presentes en las muestras de citología de impresión. Vemos que hay diferentes, como son diferentes citoqueratinas, como la citoqueratina 19, que se ha utilizado pues antes, pero realmente en este momento es un poco contradictoria, y algunas de las que en este momento son un poco más aceptadas son estas que vemos acá, donde la citoqueratina 12, hablamos entonces que solo se encuentra, como vemos en la gráfica, en las células epiteliales corneales y no se encuentra en las células conjuntivales. La citoqueratina 13, por otro lado, y la 7 solo se expresan en las células conjuntivales, y en el área limbal vemos cómo pues, hay positividad tanto para la citoqueratina 12, 13 y 7. Algunas otras pruebas que buscan ser un poco más específicas, pero que son un poco debatidas, es hacerlo con detección de PCR. Y acá, en específico, está mucina 5AC y compararla pues con la tinción de Paz. Se ha buscado entonces detectar este ARN mensajero específico que expresan estas células conjuntivales recolectadas, y dada la alta sensibilidad, pues dicen que parece ser más confiable. Sin embargo, hay otros estudios que lo debaten. Un estudio muy interesante que pues ha cobrado un gran papel en esta patología es la microscopía confocal in vivo. Esta es una herramienta no invasiva, nos proporciona entonces, como vemos, unas imágenes in vivo de las microestructuras corneales, y se pueden medir en este caso diferentes hallazgos que nos guíen un poco más así estamos ante un caso de insuficiencia limbar. Entonces, vemos acá los cambios que se presentan a nivel de los plejos basales y del plejo nervioso subbasal. Esto nos guía mucho hacia el diagnóstico. Vemos entonces la diferencia entre la imagen A y la imagen D, de cómo pues, se encuentran en la primera las células más definidas, unos bordes más brillantes, con un citoplasma hiporreflectivo, con una disposición más regular, mientras que en las otras imágenes se empieza a ver cómo esas características se pierden, asimismo cómo cambia ese plejo nervioso subbasal, y en las últimas imágenes en C y F cómo se alteran las empalizadas de boca. Algunos estudios han buscado hacer esto un poco más establecido, un poco más reproducible para tener algunos puntos de comparación dentro pues, de los estudios, y es considerable entonces los cambios en la densidad de las células basales. Un punto de corte de 7.930 células habla de una sensibilidad del 95.5%, una especificidad del 100%. Otro estudio de densidad de los nervios subbasales de 53 nervios por milímetro cuadrado, sensibilidad de 87, especificidad 91.7, y la descripción de cómo es esa relación inversa entre la densidad de los nervios subbasales y la conjuntivalización. Entonces, todo esto para tenerlo en cuenta a nivel de la microscopía confocal como algunos marcadores interesantes. Y acá también algunas imágenes pues muy bonitas donde vemos cómo se correlaciona la tinción con fluoresceína con los hallazgos en la microscopía confocal. Entonces, como vemos acá, estas zonas de estos islotes que están señalados acá en esta flecha,
y cómo se correlacionan con todos estos cambios a nivel de la microscopía confocal y asimismo con las alteraciones en los plejos nerviosos subbasales. Otro estudio que tiene importancia, tiene un papel, es la OCT de segmento anterior. Esta ha surgido pues como una técnica de imagen alternativa, permite entonces tener imágenes no invasivas de la superficie, incluyendo el limbo, y tener pues un campo de visión más amplio, teniendo pues una adecuada resolución para este caso. Sin embargo, pues no es la misma resolución, el mismo grado de detalle que el de la microscopía confocal, pero en este caso es útil para medir el grosor epitelial, la profundidad de las lesiones y, por ejemplo, hay panos, evaluar las criptas. Ahí vemos cómo se nota la clara transición entre el epitelio corneal hiporreflectivo y el epitelio conjuntival hiperreflectivo. Perdón, Juliana, ayudaría más y sobre todo para los estudiantes que tú con el puntero o con el indicador fueras señalando lo que vas hablando, porque no haces eso, entonces eso es una falla. Ya, un momento, doctora, ya lo configuro. A ver si me deja desde acá. Creo que ahí ya se ve. Me voy a volver un momentico. Ahí. ¿Listo? Bueno, entonces lo que estaba comentando es, esta sería la imagen de un paciente pues normal. Vemos entonces cómo podemos tener pues los espesores y los cambios, entonces que decíamos de las zonas hiporreflectivas con las zonas hiperreflectivas de la conjuntiva, hiporreflectivas de la córnea, y cómo esto se ve alterado en las lesiones acá y su correlación topográfica, cambiando pues el espesor y viendo cómo se altera esta relación normal, es lo que se ve en este lado. Otro estudio interesante es la tomografía de segmento anterior angiografía. Esto lo vemos acá, este sería una imagen normal con una definición clara. Acá como vemos estos loops claramente definidos y una, como conserva, por decirlo así, esta zona de circularidad. Y como en los casos con pacientes de insuficiencia limbal, estas relaciones, estos bordes se pierden, se ven mucho más festoneados y esta zona así, pues, se nota con una forma acircular. Eso también se ha buscado estandarizar un poco. Se habla que un marcador sería escribir la densidad vascular superficial con este índice, que si se encuentra mayor a 0.38, nos confirma el diagnóstico de insuficiencia limbal con una sensibilidad del 97.9 y una especificidad de 73.8%. Ya entrando entonces un poco más en la parte de la clasificación y que va a ser pues, relevante entender un poco para tener también en mente los tratamientos. Este consenso del año 2019 nos clasifica entonces la insuficiencia limbal en 3 estadios. Esto dependiendo si hay un compromiso o no de la zona de los 5 milímetros centrales de la córnea, entonces si se encuentra libre, si se encuentra comprometido, o si se encuentra pues completamente comprometida la superficie. Y dentro de estos dos primeros grupos subdivididos, el primero en A, B y C y el segundo en A y B, dependiendo el porcentaje de compromiso limbal que tenga. Entonces, si es menor al 50%, si se encuentra entre el 50%, pero es menor al 100%, o si está con un compromiso completo. Y en el segundo grupo, si tiene un compromiso menor del 50% o menor entre el 50 y el 100%. Vemos acá entonces algunos ejemplos de lo que sería entonces del primer grupo en el estadio 1, estadio 2 y estadio 3, donde entonces en el estadio 1 vemos cómo se encuentra libre la zona de los 5 milímetros centrales y acá en este caso el compromiso se encuentra aproximadamente entre los meridianos de 4 a 6 horario en esta zona. Un estadio 2 donde pues ya se empieza a comprometer los 5 milímetros centrales, pero pues este compromiso no es completo, en este caso es aproximadamente menor del 50%, y finalmente un estadio 3 donde vemos pues claramente unos cambios patológicos con compromiso de toda la superficie, incluyendo los 5 milímetros centrales. Teniendo esto en cuenta, entonces surgen diferentes alternativas de tratamiento. Vamos a ver cómo es sin duda muy importante el control de la inflamación, tanto pues cuando hablemos de la parte del tratamiento médico, ese como pilar de tratamiento en el estadio 1, pero también importante en la estabilización previa a las intervenciones quirúrgicas que se requieran en el estadio 2 y en el estadio 3.
y dependiendo si hay un compromiso parcial o hay un compromiso total y la sintomatología del paciente, entonces vamos a tener en este caso con un compromiso parcial y un paciente asintomático, la importancia del tratamiento médico. Ya en aquellos pacientes con un compromiso parcial y sintomáticos, las diferentes opciones, el uso de membrana amniótica, la realización de epistelectomías. Y en los casos, bueno, ahí vamos a ver un poco las indicaciones en los casos unilaterales o bilaterales, dependiendo de si se realizan procedimientos autólogos o heterólogos. Listo. Como nombrábamos entonces, el tratamiento médico es un pilar fundamental, más que todo pues en esos estadios 1 y en aquellos pacientes en estadio 2 y 3 que se estén pensando en llevar a un procedimiento quirúrgico, y resaltar que sin duda pues no es solo el tratamiento como tal de la insuficiencia directamente, sino lo que va ligado al componente sistémico y a las comorbilidades oculares. Entonces tener muy presente si hay malposiciones palpebrales, si hay alteraciones a nivel de las glándulas de Meibomian, todo esto pues se debe considerar. Y asimismo, pues en las patologías sistémicas, buscar tener si es el caso, una inmunosupresión adecuada. Aquí nombrar entonces la importancia de los lubricantes antiinflamatorios, tanto tópicos como sistémicos, y los inmunomoduladores tópicos y sistémicos. El siguiente paso, y como para uno hacerse una idea mental de cómo proceder, es pensar en aquellos pacientes que tienen un compromiso parcial, cómo se encuentra el eje visual, si está o no está comprometido. Y de aquí, pues, vamos a pensar en diferentes alternativas. En esta primera imagen, vemos cómo, aunque hay un compromiso importante, desde aproximadamente las 2 horarios hasta el meridiano de las 6, vemos cómo el eje visual se encuentra libre, pero otros casos donde, pues sí, el compromiso del eje visual se encuentra marcadamente afectado. Entonces, en el primer caso, donde no se encuentra pues ese compromiso del eje visual, se habla que se puede tener un seguimiento regular de los pacientes, es muy importante el tratamiento médico que nombramos, y la importancia de tener un adecuado pues, ajuste de anteojos, de lentes de contacto rígidos, de lentes de contacto esclerales. Acá con la anotación que es muy importante tener pues una optimización del ajuste de los lentes, porque de no tener estos lentes adecuadamente adaptados, pues llevan finalmente a hipoxia y a exacerbar la gravedad de la patología. En cuanto a aquellos que tienen un compromiso del eje visual, pensar pues en intervenciones quirúrgicas, y esto dependiendo si hay un compromiso uni o bilateral. Si el compromiso es unilateral y estamos ante un estadio 1 o un estadio 2A, una alternativa podría ser esta epistelectomía secuencial sectorial conjuntival, que ya vamos a ver ahorita una gráfica de qué se trata, o los trasplantes de células madre limbales autólogas. Pensar en aquellos casos, eso también como una consideración, el estado pues, del ojo contralateral, o que se puede tomar del ojo contralateral o de áreas del mismo ojo que no se encuentran afectadas. Ya en aquellos pacientes que tienen un compromiso bilateral, mirar si este compromiso se encuentra limitado a las 3-4 horas horarias o qué tan extenso es, y tener en mente estas otras opciones que vamos a ir viendo pues, más adelante cuáles han sido los resultados, pensando en que la membrana amniótica pues, ha sido ampliamente escrita, ampliamente usada, sin embargo, no es una alternativa que se piense utilizar aislada o por largos periodos de tiempo, porque realmente a largo plazo tiene una estabilidad pues más bien pobre, o la utilidad de los autoinjertos conjuntivales. Entonces, el primer procedimiento, que es este, que es la epiteliectomía conjuntival, sectorial secuencial. Este procedimiento se puede realizar bajo anestesia tópica, puede ser hecho en la lámpara de hendidura, y la idea es retirar pues, de manera superficial, bajo varios procedimientos, bajo varias repeticiones, este tejido que se encuentre proliferando, buscando tener finalmente una repitelización del área a partir de células epiteliales corneales que se deriven de zonas sanas adyacentes. El problema de este procedimiento es que se habla que puede ser impredecible, y sin duda pues esto solo es en casos de patología leve. Ya en estadios pues más graves no se recomienda
porque pues tiene unos riesgos mayores asociados a tener epitelización tardía. Ya cuando hablamos entonces de los procedimientos tanto autogénicos como alogénicos, vamos a hablar primero en este caso, como estamos hablando de este compromiso unilateral, de los procedimientos de trasplante autogénico. Entonces, algunos de los que han sido descritos, y pues han realizado varios estudios, uno es el CLAU, que pues es de conjuntiva limbal. En este, la idea es buscar tener una zona del limbo periférico, parte de la córnea periférica, donde pues implica entonces tomar estas dos zonas que vemos acá, que como ven pues son zonas extensas, y llevarlo al ojo contralateral del paciente, al que se encuentra afectado. Se toman entonces 2 injertos de 3 horas horarias en los cuadrantes superiores e inferiores y se sutura. Sin embargo, pues como se está retirando una parte importante de tejido, aproximadamente del 40 al 50%, se tiene el riesgo de hacer una insuficiencia limbal iatrogénica en el ojo donde se toma el tejido. Hay otras técnicas, hay otras variaciones, como puede ser el minimal cloud, donde se toman zonas más pequeñas, más o menos del 16 al 25%. Sin embargo, pues vamos a ver que esto pues tiene algunas controversias. Bueno, el otro procedimiento es el CLET, que es el trasplante de células epiteliales limbales cultivados. Esto implica entonces tomar una zona de aproximadamente 1x2, nosotros lo describen de 2x2, de un ojo donante sano, y se puede entonces hacer 2 técnicas. Se puede hacer entonces esta técnica de explante o una técnica de suspensión. Si es esta, entonces se toma directamente pues el tejido y se busca tener entonces el cultivo con estos 3 componentes, con pues el tejido que se tomó en un medio adecuado y utilizando pues como un scaffold, como un andamiaje, la membrana amniótica. El otro método, entonces, lo que se hace es tener pues un proceso enzimático para aislar los componentes y posteriormente sí ya ponerlo en un cultivo donde pues acá los medios de fibroblastos son importantes. Finalmente, pues una vez se tiene este proceso, se tiene más o menos unas 2 a 3 semanas, se puede proceder a hacer el trasplante en el ojo contralateral. De este procedimiento se han descrito aproximadamente un éxito a los 10 años de un 76.6%. Si lo comparamos con el procedimiento anterior, que era el CLAU, tiene pues como ventaja que se necesita menor tejido donante y la posibilidad de criopreservar para un futuro si se llega a necesitar el tejido. Sin embargo, pues como vemos es un proceso que pues requiere unos equipos, un personal y un tiempo de entrenamiento y pues esto lleva unos costos asociados que pues se deben tener en cuenta. Una variación de esto, de este procedimiento, fue el Oloclart, descrito en el año 2015, que fue como la primera terapia CLET disponible de manera comercial. Esto pues aprobado por la agencia europea en Italia, como para tenerlo en mente, que es pues como el que tiene esa aprobación comercial. Otro procedimiento interesante es son los SLEDs, que es el trasplante epitelial simple limbal, de sus siglas en inglés. Vemos entonces acá un poco el procedimiento. Se toma aproximadamente, pues según esta técnica, una zona de 2x2 de una localización del ojo sano y se realiza con varios cortes para tener fragmentos más pequeños. Hay diferentes y hay pues muchas variaciones de la técnica, dependiendo si se pueden utilizar pegamentos tisulares, membrana amniótica, cubrimiento con lentes de contacto, pero sin duda pues es un procedimiento muy interesante en cuanto a que necesita menor tejido donante. Como vemos pues conlleva unos menores costos si lo comparamos con el procedimiento anterior que requiere pues un desarrollo importante en el laboratorio. ¿Qué se ha visto de este procedimiento en los casos de insuficiencia limbal? Que su falla se relaciona principalmente en aquellos pacientes que tenían lesiones por ácidos, que tenían lesiones de simblefarón severo o aquellos procedimientos que se hicieron en combinación con queratoplastia. Entonces, en este caso, pues los autores recomiendan no utilizarlo. Bueno, eso en cuanto a aquellos pacientes que tenían un compromiso parcial. Pero ¿qué pasa cuando hay un compromiso total?
Entonces acá vamos a hacernos una segunda pregunta, que es, bueno, estos pacientes, ¿cuál es su potencial visual? Si vemos que no hay un potencial visual, sin duda es muy importante la rehabilitación, la parte cosmética, el uso, si es el caso de lentes de contacto cosméticos, o si se requiere y ante pues, la sintomatología del paciente, el dolor, el uso de una prótesis ocular. Si vemos un grado potencial visual, entonces pensar si esto es uni o es bilateral. Y acá considerar que los procedimientos que se hagan han mostrado que tienen un mejor resultado si se hacen un poco por etapas, no en un solo tiempo quirúrgico. Entonces, si tenemos un compromiso unilateral y una buena condición de los tejidos circundantes, es decir, un adecuado los párpados con adecuada posición y vemos que hay una adecuada superficie en cuanto a la superficie de la lágrima, por ejemplo, podemos pensar en tratamientos autólogos. Si vemos que es un paciente que pues tiene asociados importantes cambios cicatriciales, pensar en procedimientos combinados, como vamos a ver, o en utilizar injertos de mucosas. Por otro lado, si el compromiso es bilateral, lo que se prefiere son los procedimientos halogénicos y, como vamos a ver, pues el uso de queratoprostesis. Entonces nos encontramos dentro de este grupo. Aquí, pues, diferentes procedimientos, como vamos a ver, los trasplantes queratolimbales, tanto de donantes vivos como de donantes cadavéricos, la variación de los SLEDs con donantes cadavéricos o pues, donantes vivos, y el uso de queratoprostesis. Y de acá, destacar que pues, el único procedimiento dentro del grupo autogénico que se utilizaría en este caso sería este, que es el COMET, que es el trasplante de mucosa epitelial. Bueno, del primer procedimiento, entonces tenemos este, del trasplante queratolimbal. Aquí, la consideración para hacer este tipo de procedimiento sería si no hay un donante familiar vivo que sea compatible y qué implica hacer este procedimiento. Entonces, como vemos acá, se necesitan en este caso dos donantes cadavéricos para tomar los botones y a partir de acá tomar 4 segmentos donde únicamente se van a utilizar 3 y se va a desechar 1. Se tiene que pues exponer adecuadamente una peritomía de 360 grados, el ojo donde se va a realizar el trasplante y finalmente posicionar estos 3 segmentos con suturas. Hay una controversia respecto a la tipificación HLA relacionada. Esta en realidad no se realiza de rutina. Sin embargo, sí se ha visto que aquellos pues, en los que se hizo y en los que se tenía una compatibilidad HLA, se piensa si tienen menores complicaciones a largo plazo. Pero pues esto está un poco debatido aún. El otro procedimiento es que es de el trasplante limbal conjuntival con un donante vivo relacionado. En la idea es tomar aproximadamente un 40% del tejido limbal conjuntival sano, pues extrayéndolo de un donante familiar o de un donante vivo que sea compatible. Y si lo comparamos pues, con el procedimiento anterior, este requiere menos tejido, donde los mayores beneficios, en este caso este procedimiento, se han visto en pacientes con Steven Johnson, pacientes con pemfigoide o con traumas químicos graves. Aquí sí está un poco más claro si se hace la tipificación HLA, que tienen pues menores tasas de rechazo. Hay algunos procedimientos combinados donde pues se combinan los dos procedimientos anteriores, una parte de los donantes cadavéricos, entonces en este caso un solo ojo para tomar el tejido, se divide en 2 zonas y se combina entonces con el tejido del donante vivo, como vemos acá. Y para finalmente tener estas 4 zonas que se pueden suturar o se pueden adherir como pegamentos tisulares. Este es el que vemos que es diferente porque este hace parte, pues el único procedimiento autólogo para pacientes con insuficiencia bilateral, que es el COMET, que es pues cultivado de epitelio de mucosa oral. Este se ha descrito con un éxito cercano entre el 43 y el 67%, y pues realmente se han descrito muchas técnicas que se desprenden de esta. En general, lo que se hace es tomar pues, mucosa oral, se extrae, tiene una expansión ex vivo para lograr posteriormente, pues, tener una reconstrucción del fornix, que es como el motivo principal.
Sin embargo, ¿qué se ha visto con esto o qué desventajas tiene? Se ha visto que este tipo de trasplantes tienen un mayor potencial antiangénico y, pues, como vemos, tiene unos costos asociados al tener que tener este procesamiento de laboratorio. Hablamos también en este grupo del uso de queratoprostesis. Vemos que pues hay una gran variedad de queratoprostesis que se han descrito. Las podemos dividir en este caso en 3 grupos, unas que son biocompatibles, unas que son biointegrables y unas biológicas. Aquí vemos un ejemplo de algunos pacientes que se les hizo un procedimiento con queratoprostesis. Vemos inicialmente este gran compromiso total, una marcada vascularización, y de hecho pues fue un paciente que tiene un síndrome de Stevens-Johnson y tuvo previamente una queratitis microbiana con una perforación, por eso este compromiso tan extenso. Y luego, como pues es en la imagen postoperatorio luego de la colocación de la queratoprostesis. Acá vemos pues diferentes modelos, en este caso una queratoprostesis de Boston, esta otra que es una osteodontoqueratoprostesis y esta que es una LVP. Bueno, pero ¿cuáles son las que han sido más usadas o las que son un poco más distribuidas o están mayormente en los estudios? Son estas. ¿Y qué prerequisitos tendríamos para colocar estas queratoprostesis? En cuanto a la Boston 1, tener una adecuada superficie ocular, asimismo con la Auro. En cuanto a las tipo 2, Boston tipo 2, que haya una estructura palpebral intacta, y ya estas otras preferibles que sean en adultos y que se tenga pues una cavidad oral sana, porque se tienen que tomar pues algunos elementos de ahí. Acá es importante notar también que, como vamos a ver más adelante en la revisión sistemática, pues es un poco debatido el uso de algunos de estos procedimientos en niños. Entonces, pues esa evidencia también está un poco pues dividida. ¿Qué otras alternativas se han visto? Realmente este es un campo en un desarrollo muy grande. Acá son algunas de las muchas alternativas que se están investigando. Esta es una interesante, realmente la búsqueda de estas nuevas terapias siempre es pues tener lo que sea de menor rechazo, que requieran pues menor inmunosupresión, los menos eventos adversos relacionados, y de aquí pues la idea de buscar tener terapias tópicas en lo posible. Una de las que pues fue interesante o es interesante es el interferón alfa 2B y el uso de ácido retinoico. Esto surgió pues durante el tratamiento de pacientes con neoplasias de la superficie ocular con estos medicamentos, y vieron cómo utilizándolos se tenía una mejoría de la insuficiencia limbal. Vemos ahí un cambio de un paciente previo a este compromiso y cómo logra 2 meses después este resultado con una marcada mejoría de la agudeza visual. Otro procedimiento interesante fue este, descrito por el grupo del Dr. Dua, donde se combina entonces el uso de la membrana amniótica, pero documentando interesantemente estos hallazgos en microscopía confocal, de cómo, bueno, este es pues el esquema de un paciente con patología, en este caso un compromiso completo, se realiza la peritomía en 360 grados, se toman las zonas del injerto del donante, tanto puede ser de vivo como cadavérico, y posteriormente se coloca, acá se sutura la membrana amniótica. Pero ¿qué se vio en estos cambios y en estos hallazgos de microscopía confocal? Se veía cómo se establecía pues esa superficie ocular estable y cómo se veía ese cambio en las células epiteliales, cómo se iba mejorando esta calidad. Entonces, pues eso es un hallazgo interesante de cómo pues convive en este caso con la membrana amniótica como una especie de andamiaje. Este es una queratoprostesis que fue recientemente pues estudiada, y de hecho su primer implante en humanos es bien reciente, es de ahorita de junio de este año, que es la Cornet. Esto que tiene de diferente, tiene una óptica central de PMMA y una zona periférica porosa hecha de fibras de poliuretano. La idea es la zona periférica, implantarla bajo la conjuntiva donde se integra con el tejido circundante, y vemos acá pues el diseño de la queratoprostesis, y acá un ejemplo de cómo es su colocación, en este caso es un modelo en conejos. Bueno, un campo sin duda muy interesante y en crecimiento es el uso de células madre estromales mesenquimales. Como vemos, hay
se pueden tomar pues desde tejidos fetales neonatales o en tejidos adultos de una gran variedad de lugares. Y hablando ya un poco más de la zona corneal, entonces, ¿cómo hablamos pues de estas líneas, de estas terapias celulares pues basadas en células? Tanto como vimos de cultivos o de cultivos oculares, por decirlo así, y otros tomados, entonces, en este caso, de células mesenquimales, tanto de cordón umbilical, de tejido adiposo, de médula ósea, de tejido embrionario, de tejido dental y de la zona periodontal. Y cómo esto pues, se puede integrar, como vemos acá abajo, con otros estudios como son el uso de exomas. Esto realmente pues, es un campo que está en un desarrollo muy, muy grande y que pues, plantea unas alternativas muy interesantes. Otro campo que está en creciente desarrollo es el uso de biomateriales. Como vimos, hay diferentes, y acá en esta lista, pues solo para nombrar algunos de los muchos que se han estudiado y de notar que pues esto realmente es tecnología reciente, de usar estos biomateriales como plataformas potenciales, como hidrogeles, colágeno de fibrina, lentes de contacto de hidrogel, y cómo pues esto ha mostrado pues algunos resultados que prometen ser pues interesantes. Pero bueno, luego de todo este acercamiento, porque realmente como vemos una gran variedad de técnicas, ¿qué evidencia hay hasta el momento de pues, estos procedimientos? Esto es una revisión sistemática del año pasado, donde precisamente vemos estas terapias celulares para el tratamiento de la insuficiencia limbal, tanto uni como bilateral. Para este estudio, entonces, se realizó pues, una búsqueda sistemática. Vemos en inicio un gran número de estudios, de 44.756 estudios, pero luego de tener en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, finalmente tenemos 52 estudios. Con estos 52 estudios, tenemos entonces que estos resultados se basan en 1.113 ojos. ¿Y qué hallazgos se tuvieron? Entonces, algunos de los pues, desenlaces que se buscaban era mirar que el éxito. Acá vemos entonces de algunos de los estudios más grandes, cuáles procedimientos, dependiendo si eran autólogos, si eran halogénicos, si eran halogénicos mesenquimales, si eran autólogos conjuntivales, autólogos de mucosa oral, y pues en este primero, que es esta barrita que vemos acá, que es el compilado, que se encontró. Entonces, en resumen, encontramos que estos procedimientos tienen aproximadamente un 67-68% de éxito. Sin embargo, acá es importante notar que pues, es muy difícil realmente denotar que es éxito por la gran heterogeneidad de los estudios, por las metas que consideraban cada uno de los estudios como éxito. Y acá un resumen, si ya lo queremos dividir más bien por tipo de terapia, de cuáles serían pues aquellos que se considerarían con mayor éxito. Entonces, como vemos acá, el que se nota con un mayor éxito sería este, el de los trasplantes conjuntivales autólogos, seguido de cerca por los de mucosa oral y en menor medida pues los de los otros grupos. Otro desenlace que se miró, pues sin duda eran los cambios estimados en agudeza visual dependiendo del trasplante. Esto medido pues en logMAR. Y vemos entonces cómo pues los resultados pues son un poco modestos, pero también hay que tener en cuenta, pues como nombré, la gran heterogeneidad en los estudios, la gran heterogeneidad en las causas de estas insuficiencias limbales, y de que pues acá no se realiza una estratificación por compromiso, por estadios. No se sabe si es un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, y pues realmente sabemos que sin duda aquellos estadios más graves pues tendrán un menor resultado visual. Entonces, pues acá también como para tenerlo en cuenta. Y ya si lo separamos por grupos de los estudios más importantes, vemos que aproximadamente el promedio se encuentra acá en esta zona, entre 0.5 y 0.1 cambios en el logMAR. Otro desenlace interesante era las complicaciones. Entonces, ¿qué procedimientos se asociaron mayormente a complicaciones? Mayormente aquellos de células halogénicas limbales, como vemos acá, aproximadamente un 40%, y donde menos se reportó en las células autólogas conjuntivales. Bueno, de esta revisión sistemática, que aunque pues es muy interesante, realmente pues nos limita algunas conclusiones, esto principalmente porque muchos de los estudios
no reportaban desenlaces de calidad de vida o desenlaces asociados de costo efectividad. Entonces, pues es difícil porque no hay estudios con esos parámetros, o hay muy pocos, y sin duda, como nombré, pues es realmente grande la heterogeneidad que existe. Entonces, pues, digamos, aunque hay un gran arsenal terapéutico, sigue siendo un poco debatido realmente la utilidad. Como vamos a ver entonces ya en estas conclusiones, irnos con estos mensajes. Lo primero, el tema de hoy, pues de la insuficiencia limbal. Hablamos entonces de este como un trastorno epitelial corneal progresivo caracterizado por la erosión recurrente, la vascularización corneal, el crecimiento epitelial conjuntival, lo que nos lleva a una opacidad corneal y a discapacidad visual asociada. Vemos que hay múltiples causas asociadas y esto dado por el daño de estas células de este nicho limbal, y que puede tener entonces un compromiso uni o bilateral y tener entonces un alcance tanto parcial o total. El diagnóstico es principalmente dado por las características clínicas, pero sin duda y fines también de investigación o en casos desafiantes, los exámenes complementarios son importantes. La citología de impresión se describe como el gold estándar, sin embargo vemos el importante papel que tiene la microscopía confocal in vivo y cómo pues nos ayuda a entender un poco más tanto las tomografías de segmento anterior y la tomografía angiografía. En cuanto al manejo, sin duda es un enfoque integral, un tratamiento simultáneo de las patologías sistémicas y tubulares que se relacionen. No es únicamente como tal el tratamiento de la insuficiencia limbal, sino todo lo que va ligado. Como mensajes grandes podríamos pensar que los tratamientos autólogos son útiles para los casos unilaterales y los halogénicos para casos bilaterales, pero teniendo en cuenta el estado de la superficie ocular, el estado de la superficie palpebral, y pensar en las queratoprostesis en aquellos casos más complejos o que ya han tenido previamente tratamientos que no han sido exitosos. Entonces, de lo que nombraba, pues aunque tenemos alguna evidencia, sin duda la elección exacta de los procedimientos depende del estado de los anexos, de los recursos disponibles que se tengan y de la experiencia del cirujano para realizar pues estos procedimientos que, como vimos, pues son muy variados. Muchas gracias. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Gracias, Juliana. Muy interesante tema. Aprovechemos que el doctor Moreno no se ha ido para que nos regale un comentario. Sé que él tiene que retirarse rápidamente. Claro que sí. No sé si el doctor Moreno tiene él tiene mucha experiencia en esa área, si nos regala algún comentario antes de que tenga que irse. Bueno, yo creo que Juliana ha hecho una excelente revisión del tema. Realmente estos procedimientos han cambiado las posibilidades y el pronóstico de los pacientes con insuficiencia limbar. Hay unas buenas posibilidades, desde luego que el éxito no es 100%, pero sí hay una muy buena posibilidad de que estos pacientes puedan restablecer su función limbar y pues se logran buenas cosas. Nosotros ahí en la clínica teníamos alguna experiencia básicamente con los sleds y con los autoinjertos. También utilizamos en algunos casos injertos de familiares de los pacientes para poder restablecer esa anatomía limbar y mejorar la condición funcional de la superficie ocular de esos pacientes. Yo tuve una buena cantidad de casos que hicimos ahí de pacientes que tenían insuficiencias limbares ya en estadios avanzados, estadios tipo 3, y pudimos lograr una buena recuperación de esos pacientes. Algunos de esos pacientes también han tenido en algunas circunstancias complicaciones digamos que por glaucoma, y los hemos compartido, el manejo pues lo hemos tenido en conjunto con el doctor Ortiz. De modo que son buenas posibilidades. Habrá que escoger desde luego en cada circunstancia lo que esté indicado y tener claro que no es algo que uno le pueda garantizar al paciente, pero que sí se pueden tener unos buenos resultados.
Muchas gracias, doctor Moreno. Muchísimas gracias y por quedarse hasta el final. Muy amable. Qué bueno. El doctor Ávila tiene pues experiencia en otras áreas, ¿no? En la microscopía y ese tipo de cosas. No sé si tenga algún comentario. Sí, tengo algunos comentarios respecto a estos procedimientos. Hay que mirar integralmente, como dijo Juliana, el caso. Sí, el injerto es lo último. Lo primero son los párpados. Hay que mirar que los anexos estén bien. Algunas veces se concentran solamente en la... por ejemplo, si hay un simple farón, eso hay que tratarlo, ¿sí? Entonces, ahí creo que hay que complementar con procedimientos de resección de los simplefaron y el cierre del atenum, porque si no, pues no va a tener éxito el procedimiento. Pienso que pues que las imágenes complementan, ayudan bastante como para tener una idea de la profundidad de las lesiones. Por ejemplo, esta semana operamos la semana pasada, un caso que Juliana entró y pues la lesión era una lesión que no sabíamos si era neoplásica o una insuficiencia limbar. Y pues hay que tener con las imágenes saber la profundidad y eso nos ayuda mucho para asimismo hacer las resecciones, ¿no? Entonces, tener imágenes, hay que tener claro qué se va a hacer y creo que esto es bueno abordarlo con personas que tengan experiencia para que haya una mayor posibilidad de éxito, ¿sí? Entonces, eso es como el mensaje que les quiero dejar, porque a veces, por ejemplo, ese paciente que les digo ya tenía 4 cirugías y pues ya tocaba tenerle las mejores, pues buscar el mejor éxito en ese caso para que fuera lo mejor posible. Entonces, ayudarse con imágenes y tener más bien claro qué se hace, ¿no? Pienso que el mejor procedimiento, el que más se usa en el mundo, son los SLED y los injertos conjuntivales, y pues que todos esos cultivos, la verdad, ya se han dejado de hacer, ya la gente está haciendo eso, principalmente SLEDs y injertos conjuntivales. De hecho, muchos han virado de los cultivos a los SLEDs y a los injertos conjuntivales porque el costo de los cultivos es altísimo y los requerimientos son altísimos, entonces pues un mensaje para tener en cuenta. Listo, claro que sí.